Bueno, esa obra que presento en esta nueva edición del Premio Montevideo es de vuelta una obra en que trabajo sumergiendo papel, información, para decirlo generalmente, en agua. Y bueno, lo interesante es que para mí, que yo hice bastante obras con ese medio, sumergiendo medios de comunicación en agua hasta el año 2008. Y bueno, estamos en el 2017, hace como 9 años que yo desarrollé otros proyectos, otras cosas y retomé eso de vuelta presentando 3 proyectos. Esto era uno de los 3 y me sorprendió también que justo ese de vuelta con el agua fue seleccionado para participar aquí. La diferencia a las obras anteriores en cuales he sumergido libros, digamos más específico, diccionarios de lenguajes, de idiomas, enciclopedias. Después también sumergí televisores, radios y bueno, medios de comunicación. Pues esto es la primera vez que experimenté con sumergir papeles sueltos. Estos papeles son originales que tienen como casi 20 años. Pues se trata de cuando yo llegué al Uruguay en el año 1998, es decir, ahora fin de año van a ser 20 años justo porque llegué en enero. Comencé a mi segundo estudio en arte, aquí en el Instituto de Escuela Nacional de Bellas Artes. Y bueno, como extranjero, la regla acá fue que, y sigue siendo, que mientras el primer año de estudio uno tiene que hacer en nivel de bachillerato esa reválida de historia nacional, geografía y educación cívica social. Aquel tiempo, pues yo ya siempre era mi método de aprender, que eso hacen muchos, no es ninguna novedad, pues de anotarse todo de los libros, resumir. Entonces en este caso he resumido la historia del Uruguay tal cual como se me fue dado, desde el poblamiento de la banda oriental hasta en los años, fines de los años 60, la Constitución y la evolución, digamos, social y económica. Aquel tiempo ya yo vino algo preparado respecto a la historia, porque, bueno, claro, en Alemania fue cuando yo me decidí venir a vivir aquí y la información que tuvimos sobre el Uruguay y su historia, pues en Alemania se ha destacado mucho todo el tiempo la dictadura. Es decir, lo que uno ha escuchado sobre Uruguay también en el contexto de Paraguay, Chile y las dictaduras en Latinoamérica ha pesado mucho. Entonces, cuando yo hice esta reválida, una pregunta sin respuesta desde entonces fue siempre ¿por qué no se hablaba de esa época en la materia historia en nivel bachillerato? Porque en Alemania pues se habla muchísimo antes del bachillerato, incluso sobre el capítulo oscuro de Alemania, ¿no? Aunque bueno, está reconociendo que hace mucho más años en el pasado, que esto está más reciente, pero siempre fue como una pregunta pues sin respuesta.
Incluso me decían algunos jóvenes que conozco que le pregunté que hace unos años atrás, pues en el bachillerato todavía sigue siendo así, que no se trata esta temática. Bueno, volviendo otra vez a sumergir esta historia en agua, ¿qué pasa? Se puede decir que es una obra conceptual. Hay una idea atrás, hay un concepto, pero diferenciándome de la conceptualización de las obras en Europa, porque ahí sí trata de la idea, ¿no? Y yo creo que acá en Latinoamérica esto tiene como muchas obras conceptuales que también veo de compañeras y compañeros que tienen que ver con algo poético también, en sentido que la forma, cómo está insertado en el espacio, cómo está trabajado, también habla mucho vinculado al concepto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Eso es una obra efímera, es decir, es una obra en proceso. El primer día que se sumergen estos papeles, este material, en agua, pues el agua está claro, los papeles están mojados, pero se puede leer bien. ¿Y qué pasa? Con el tiempo se comienza a enturbiar el agua. Más adelante va a cobrar algún olor. En otros casos anteriores nacen mosquitos, yo qué sé, depende un poquito de todo eso. Es un proceso. También se va a evaporar y la cantidad se va a disminuir, ¿no? Bueno, todo eso también, si se toma ahora el concepto general, pues el agua para mí es obvio que es una metáfora de la vida, de la naturaleza, de la, digamos, de nuestra insertación en algo, lo que encontramos cuando nacimos, la vida en sí, lo que nosotros no hemos hecho. ¿Ah? Por otro lado, todo eso en este caso ahora, la historiografía, lo que escribe el humano, lo que se construye el humano como realidad, eso también fue caso con los medios de comunicación, con los diccionarios, con las enciclopedias, pues mi postura en general es querer dar un espacio para que el espectador pueda reflexionar sobre esos dos tipos de realidades. Una realidad nuestra, del humano construido, y la otra, la natural. Y yo creo, ¿por qué quiero hacer eso? Porque creo que nuestra realidad construida, ese del humano, muchas veces es tan fuerte, que estamos tan metidos en ella, en la misma, que de vez en cuando nos olvidamos que esto es una parte de toda esa gran realidad que es la naturaleza, la vida y obviamente la muerte, el que todo eso se tiene que ir un día. De todo eso habla esa obra, reflexionando sobre historiografía, pues nosotros aprendemos historia, pues como en este caso en bachillerato, que nos cuentan que fue así y tenemos que repetir esto tal cual para que sacar buenas notas y no sé qué. Bueno, nos vamos con una imagen del pasado que realmente no sabemos que si fue así o no fue así, ¿no? Mi primera duda en eso fue cuando yo mismo hice bachillerato. En aquel tiempo existían los dos Alemanias todavía y un conocido nos trajo unos libros de historia de la RDA, de la otra Alemania, y yo ya comenzaba con mis primeras dudas comparando estos dos sistemas de historiografía y eran en muchas cosas muy diferentes, aunque se trataba de las mismas fechas, de los mismos nombres, y bueno, ahí ya comenzaba mi primera duda, bueno, si todo eso es tan cierto que como se nos dice, ¿no? Bueno, esto es un aspecto, y después, para cerrar ese concepto, es que ya aquel tiempo cuando en el año 2003
fue mi primera exposición en el Molino de Pérez, aquel tiempo, que yo comenzaba a experimentar con sumergir, en ese caso también fueron libros en agua, y un libro se trataba justo era un diccionario alemán de los años 30, 33, 34, algo así. Y bueno, y ahí ya me han preguntado a alguna gente mayor si esto tendrá que ver con el tiempo de la dictadura aquí. Y las primeras asociaciones que para mí aquel tiempo eran nuevo, que gente de acá me hace eso a la obra, que yo aquel tiempo era mucho más genérico, lo que desplegué hasta ahora, ¿no? El tema de reflexionar sobre nuestra realidad, los códigos frente a la naturaleza. Esto es mucho más concreto, fue inspirado por espectadores, recientemente también alguien me dijo eso, que cuando tú piensas en ese agua turbia y lo relacionas con ese agua turbia del Río de la Plata y lo relacionas justo con ese capítulo oscuro de la historia uruguaya, y en el texto que acompaña la obra concretamente hablo de los vuelos de la muerte, que nos impactó mucho en Alemania, toda esa información que nos llegó ahí. Se puede preguntar, y vuelvo a mi primera pregunta cuando hice la reválida en 98, ¿por qué termina la historia antes? Ese programa de historia, ¿no? ¿Por qué no sigue ahí esto en ese programa? Y bueno, en este momento cierro ese concepto, ¿no? Bueno, en el subte estuvo, creo que eran 3 veces, ahora me recuerdo la tercera. Bueno, la primera vez era en el 2004, aquel tiempo se llamaba Salón Municipal, no me recuerdo el número ahora. Fue en el otro lado de donde está esa obra, fue una obra hecha para la pared. Y también tenía que ver con algo de la historia del Uruguay, y a ver si me recuerdo ahora esa cita. Seamos los orientales tan ilustrados como valientes, exactamente. Eso tomé el título porque fue también, aquel tiempo salió nuevamente, era la moneda de los 10 pesos que salió en aquel año. Y entonces yo llené como 30 vasos con diferentes alturas de agua y diferentes cantidades de monedas nuevas de los 10 pesos. Incluso la cita del título era parte de esta moneda. Y después trabajé con la técnica del frottage. Puse un papel arriba de estas monedas y pasé un carbón para que salieran los relieves de estas monedas. Y bueno, y se destacaron las cifras 1 y 0, con cuales hice yo una cadena de todas estas monedas planas atrás de estos vasos, que tenían como también un cierto efecto visual, una cierta poesía. Y bueno, fue muy, aunque sin querer, fue una obra entre comillas participativa, porque a pesar que estaban pegados con una silicona, las monedas pues en correr de la exposición desaparecieron, es decir, fueron cada vez más monedas, y al final me encontré con menos de una cuarta parte, que la gente se lo llevó como souvenir, como no sé qué, ¿tá? Y otra obra era, creo que era como otro experimento que hice usar en vez de agua esa resina poliéster, esa resina transparente. Y aquel tiempo
me dolió mucho esa obra, me dolió mucho. Era un libro, era como al revés, ¿no? Que era un libro sobre botánica, era de papel, hecho de árboles, contenido sobre botánica, y lo sumerjo también en un recipiente de vidrio, pero en vez de llenarlo con agua, rellenarlo con resina. Y era como testigo que este libro se ha como asfixiado en esta materia químico artificial con un olor espantoso, y lo llamé asfixia. Este cubo fue seleccionado en un concurso, ¿cómo era eso? OSDE, ni me recuerdo qué era eso, que fue una coproducción entre Buenos Aires y la municipalidad acá. Entonces, esta obra, después de haber sido expuesto en Buenos Aires, volvió a Montevideo y se expuso también aquí en el subte. No he seguido mucho más, he hecho algunos experimentos más, pero me pareció que era mejor seguir con el agua, con esa obra de proceso, porque aparte con esa obra asfixia he generado una obra que hasta hoy la tengo, está igual que hace 13 años, y yo me parece por el concepto también haber seguido, mejor que yo he seguido con el tema de la efemeridad, de la descomposición, de todo, del proceso, ¿no? De una obra no captable, no coleccionable en ese sentido. Y la tercera vez que estuve acá, eso también fue una ocasión que generó mucho asombro en Alemania, que fue un proyecto yo lo digo generalmente, la comunidad judía del Uruguay, que se llamaba Shoah. Fue sobre una exposición de información, de principalmente paneles con textos, con imágenes sobre el Holocausto contra el pueblo judío entre los años 33 y 45. La idea de los curadores fue que invitaron a, no sé, creo que eran 8 o 9 artistas y le destinaron a cada tema, a cada sector, porque la exposición era como concebido en sectores de temáticas como la noche de cristal, la liberación. Pues a mí como participante alemán me designaron a participar en la parte más oscura. Era así también expositivamente resuelto lo más oscuro que había. En el centro era como un túnel negro donde se llamaba esto die Endlösung, entre comillas porque es un término nazi, la solución final, ¿no? De todo eso cuando deportaron a 6 millones de judíos a los campos de concentración. Hacer como alemán una obra en este contexto fue un desafío muy grande, y también trabajé con agua. Fue una pecera alta, rectangular, muy, muy larga, y entonces yo destaqué ahí que no era solo que ya sabemos todos que fue un hecho, bueno, malísimo, etcétera, que no hay ni duda de todo eso. Y entonces yo pensaba, ¿qué puedo agregar a eso? Y yo creía que lo que también se tiene que destacar, que esto fue una matanza sistemática. Y entonces hablando con gente y investigando en internet, en libros, me di cuenta que aquel tiempo, en los años ya comienzos de los 30,
los nazis usaban con mucho aporte de empresas estadounidenses los, ¿cómo se llamaría eso? Los pre de las computadoras, que era un sistema de 0 y 1, un sistema de tarjetas con ¿cómo se llama? Con perforaciones. Con este sistema, los nazis lograron encontrar a todos los judíos, a deportarlos, y era toda una logística enorme atrás de eso. Entonces, yo compré resmas de papel, bastante resmas de papel, las perforé y las puse todo en esos bibliorratos. Y los bibliorratos eran, ¿cómo eran? No sé, eran quizás 20 bibliorratos, lleno de miles de páginas vacías, y los lomos de estos bibliorratos tenían justo estos números estampados 011001, remitiendo a este sistema sistema de las tarjetas perforadas, ¿no? Y bueno, todo esto también sumergido en agua. Esto porque era mucha cantidad de papel y era en relación poca cantidad de agua, sea como casi ya podrido muy rápido. Incluso a las 2 semanas me llamaron diciendo que tengo que cambiar el agua porque ya es insoportable. Y yo les dije, bueno, justo es eso. Yo no voy a cambiar el agua porque en esta fábrica de muerte, bueno, es así. Bueno, hasta que querían como después sacar la obra y bueno, no me quedaba otra de cambiar el agua, aunque era contra el concepto. Bueno, ahí fue como un ejemplo claro cómo el agua en sí, ya la descomposición ha hablado fuertemente para sí mismo, ¿no? Remitiendo a todo ese no olvido en el tiempo de todos esos hechos, para que nunca suceden más. Bueno, y actualmente estoy trabajando en algo que ya estoy trabajando hace unos años, que es un poquito ampliando todo el trabajo artístico dentro y para el sistema de arte. Por eso yo en el año 2009, hasta ahí hice varias exposiciones en esta ciudad, también en Alemania, con el lenguaje del agua. Y bueno, el agua también en sí, para redondear eso que ya dije antes, que esta metáfora para una realidad en cual estamos todos, incluidos nosotros, alguna gente cuando viene diciendo, bueno, pero otra vez algo en agua, no sé qué, para mí siempre era un poquito raro ese argumento, porque a un pintor también le digo, otra vez usas un marco de madera y lienzo, digamos, es como es un soporte, pero a la vez ya conteniendo un concepto, ¿no? Que eso de la descomposición. Y bueno, uno hace exposiciones, está muy lindo, porque lo que uno piensa, siente, como uno ve como artista, el mundo lo puede dejar participar otra gente, etc. El tema es que me cansé con aquel tiempo, ¿no? Estoy hablando de 2008, cuando hice mis últimas exposiciones aquí, de solo exponer y mostrar eso en los espacios del sistema del arte, ¿no? Y por tal me hice una pausa de mi estadía en Uruguay, hice un máster en mi país, en Berlín, que es un máster internacional de arte en contexto, ¿no? Y ese estudio ha buscado o sigue buscando artistas, cualquier artista pueden también ser del arte escénica, no solo de los artes visuales, son también de arquitectos o diseñadores, que quieren posicionar su quehacer en el contexto de la sociedad.
más directo, no a través del sistema de arte, ¿no? Y por lo tanto, desarrollé ahí algunos proyectos que después tomé como experiencia de iniciar un proyecto aquí en la otra punta del Uruguay, que en la frontera de Brasil, en el departamento de Artigas, se encuentra un monumento natural que se ha creado un parque de recreación municipal y estoy trabajando ya hace años ahora con la comunidad de esta zona, con los centros educativos, con científicos de allá y de Montevideo a investigar todo lo que hay depositado en esta piedra y alrededor. Y bueno, es un proyecto participativo junto con la comunidad con el objetivo de revalorizar ese monumento y toda esa zona, ¿no? Fomentar el autoestima de la gente, porque muchas veces me encuentro en el interior con, ay, bueno, pero tú de Alemania, del primer mundo, y nosotros acá no somos nadie. Bueno, esa cosa como desinformativo, bueno, justo de hacer partícipe a ellos a través de metodologías de arte. Y bueno, el malo de todo eso es que estoy trabajando sin ningunos fondos privados, sin nada, con la intendencia local de allá. Y bueno, como se sabe, acá es todo muy lento, muy largo, entonces es un tema que es difícil, estamos en camino junto con ellos. Lo presenté ese proyecto en el Salón 55, el Premio Nacional 55, en el Museo de Arte Visuales, que fue un extracto de este proyecto, para mostrarlo también en Montevideo. Organizamos todos 2 ómnibuses con la gente de la comunidad y alumnas y alumnos de las escuelas que pudieron venir a ver su participación expuesto en un ámbito de arte. Fue también probar en qué medida se legitimiza eso como arte visual en un museo. A través de la selección ha funcionado. Lo presenté ese proyecto en la Bienal Sur, la nueva Bienal que tiene su sede en Buenos Aires, y fue también preseleccionado. No podían realizarlo en esa edición, pero se ve que dentro del arte visual también hay cierto interés de a mostrar, acoger estos proyectos que surgen fuera del sistema de arte en ese sentido, ¿no? Y bueno, estoy trabajando en esto y estoy desarrollando paralelamente para otros lugares pues esos proyectos participativos, ¿no? Me parece. ¿Ah? Muy bien. Bueno, y a pesar que los últimos años, cuando regresé de este máster, los últimos 4 años, no he trabajado fuertemente en este proyecto ajeno, y considerando que es muy importante que el arte trabaja directamente con la sociedad, porque tiene un enorme potencial de eso. Gracias a esta selección, digamos, que me hicieron de esta obra de agua de vuelta, me estoy dando cuenta que son 2 cosas que sí que pueden vivir perfectamente juntos. Y me parece que ahora muy interesante que voy a hacer en el futuro, porque en qué medida se puede unir justo esos 2 ramas de arte, es decir, en gran rasgos el arte en contexto de la sociedad, ¿no? Trabajando con agentes culturales diferentes, con la ciencia, con los políticos, con las escuelas, lo que sea,
y a la vez produciendo arte en el taller, digamos, y exponerlo en los ámbitos de legitimación de arte aquí en Montevideo, ¿no? Me parece muy bueno que esta cosa ahora se va, me parece, nutrir entre sí.